Padre, yo te alabaré. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría. Aún el sol y los astros cuentan tus verdades, me gozo al saber que soy tu hijo. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Nada puede igualar tu grandeza. Dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón, mi alegría eres tú. Oh Señor, tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi hecho una nueva criatura. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Amén, Señor. Aleluya. Estamos aquí por una sola razón, Señor. Primeramente para alabarte y glorificarte, Señor. Tu creación, Señor, te alaba. Cuánto más nosotros, tus hijos y tus hijas, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él ya es mi todo aquí. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Alaba al Señor y canta aleluya, canta aleluya. Alaba al Señor y canta aleluya, canta aleluya. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor. Alaba al Señor y canta aleluya, canta aleluya. Alaba al Señor, alaba al Señor y canta aleluya, canta aleluya. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba al Señor. Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Oh,
mi Padre y yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre y yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre y yo su Hijo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Oh, Él es la vid y yo la rama. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi Padre y yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre y yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre y yo su Hijo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Te alabaré ahora, ahora, amén. Aleluya. Ahora, ahora. Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Gracias, precioso Salvador. Gracias, bendito Jesús, por salvarnos. Te alabamos y te bendecimos. Ahora, ahora, canta, canta, canta delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora aplaude, 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 aplaude delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora alaba, 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 alaba delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora canta, 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 canta delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora aplaude, 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 aplaude delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu Él nos llenará. Ahora alaba, 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 alaba delante del Señor. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Y tú y yo cantamos hoy la gloria del Señor vendrá con su espíritu Él nos llenará. Amén, amén. Alabemos al Dios vivo y verdadero. Alabemos al Dios que reina. Alabemos a nuestro Dios de amor y misericordia. Alábale con tus palmas. Alábale con tu vida. Alábale con tus hechos. Él es digno de toda nuestra alabanza. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y venimos ante tu presencia con cánticos, porque tú eres nuestro Dios y eres digno.
porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Amén. No puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que le da la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía de él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor y a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Señor, me demostró el amor, no puedo imaginar que hubiese otro igual, más grande que el de dar la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me habló, también me recordó que siervo no era yo, pues conocía de él y todo me mostró. Por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser rebosa alegría al servir al Rey de mi vida, Al que tuvo tan grande amor que a su siervo amigo llamó. Es por eso que puedo decir, Su amigo yo su soy. amigo yo soy. Amén. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Amén, Señor. Amén, Señor. ¿Cómo no vamos a rebosar, Señor, de alegría? Si habiendo estado tan, pero tan perdidos, Señor, si habiendo estado condenados a ese castigo eterno en el infierno, tú diste tu vida por nosotros, no solo para lavarnos y limpiarnos con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, sino que también para hacernos tus amigos. Y ya no os llamaré siervos, sino amigos, dijiste. Y es lo que nos has hecho y es lo que nos amas. Ciertamente, Señor, ciertamente nadie ama como tú, Señor. Nadie nos ha amado como tú, Señor. Amén, Señor. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que tú, nadie llenó mi vida, nadie salvó
hizo nuevo como tú. Amén. Así fue, Señor. Señor Jesús, nadie ama como tú. Así es, Señor. Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Así es, Señor. Nadie llenó mi vida. Nadie salvó mi alma. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie llenó mi vida. Nadie salvó mi alma. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie hizo lo que tú has hecho, Señor. Nadie nos ha amado tanto, Señor, como tú, que dejaste la gloria y te hiciste hombre, Señor, un ser humano como todos aquí, pero sin pecado para morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por dar tu vida, Señor. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias por hacernos nuevos. Gracias por hacernos nuevas criaturas, Señor. Nadie sanó mi alma. Nadie me hizo nuevo como tú. Oh, Señor Jesús, nadie ama como tú. Amén, amén. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie llenó mi vida. Nadie salvó mi alma. Nadie me hizo nuevo como tú. Nadie llenó mi vida. Ni las cosas de este mundo, Señor, ni aún el ritual de la religión, Señor, ni el pecado, Señor, ni el deleite temporal del pecado. Nada llenó nuestras vidas. Nadie podía salvar nuestras almas. Nadie podía hacer nuevas criaturas como tú, Señor. Nadie, pero tú lo hiciste, Señor.
Tú lo hiciste, Señor, en tu gran amor y misericordia. Señor, tú nos perdonaste, tú nos lavaste, tú nos limpiaste, tú nos salvaste, tú nos hiciste nuevos, tú nos llenaste con tu amor y tu Santo Espíritu, Señor. Ah, Señor Jesús, ciertamente nadie ama como tú, Señor. Nadie ama como tú, Señor. Nadie hizo lo que tú has hecho, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Si aun cuando no te amábamos, tú nos amaste. Aun cuando te ofendíamos, hiciste a un lado la ofensa y dejaste el cielo y dejaste la gloria para morir en nuestro lugar, Señor, por nosotros, para recibir nuestro castigo. Hiciste a un lado la ira, Señor, sobre nosotros por causa de nuestros pecados contra ti, nuestro prójimo, Señor. Y viniste a esta tierra y te hiciste un ser humano como nosotros, para poder morir por todos y cada uno de nosotros aquí hoy, Señor. Para llevar ese castigo, Señor, que nosotros deberíamos haber recibido. Ah, Señor, cómo no amarte, cómo no exaltarte, cómo no glorificarte, cómo no entregarte nuestras vidas. Cómo no entregarte nuestras vidas, Señor. Cómo no querer vivir vidas agradables a ti, Señor, obedeciéndote en todo. Cómo no vivir, Señor, para agradarte y para servirte, Señor, cuando tú, Señor, te diste, Señor. Te diste, Señor, y te diste por amor, solamente por amor. No había otra razón, Señor. No había nada bueno en nosotros que tú pudieses ver, Señor, y no teníamos nada bueno en nosotros que pudiésemos darte, Señor, a cambio del perdón de nuestros pecados. Pero aún así, Señor, tú moriste por nosotros. Tú nos lavaste y nos limpiaste. Tú nos llenaste con tu amor. Tú nos llenaste con tu poder. Tú nos llenaste con tu Santo Espíritu y nos llenaste de ti, Señor. Eso es lo mejor. Nos llenaste de ti, Señor. Nos llenaste de ti para poder vivir para ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo que Jesús hizo al morir por nosotros en esa cruz, Señor. Por favor, así sea, Padre. Amén. Tengan todos muy buenos días. Reciban la más cordial bienvenida a nuestra tercera enseñanza de esta serie que hemos titulado Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Y hemos tomado el título de esta solemne afirmación o advertencia que el Señor Jesús hiciera allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 20, en donde leemos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y a manera de introducción quisiera pues decir para todos aquellos que nos están acompañando hasta hoy y no han podido escuchar la primera y segunda parte, que en esta solemne advertencia que el Señor da a sus discípulos, por un lado, Jesús está pidiendo a sus discípulos, óigalo bien, por un lado Jesús está pidiendo a sus discípulos, aquellos que ya son salvos por la fe, una santidad más profunda y radical que la de los fariseos. Y quiero compartir con ustedes algo que leí hace algún tiempo y
que dice así: la verdadera grandeza de la vida cristiana consiste en glorificar al Dios que nos salva por la fe a través de las buenas obras. Y estas buenas obras se reflejan en la observancia de su palabra. Lo repito, la verdadera grandeza de la vida cristiana consiste en glorificar al Dios que nos salva por la fe a través de las buenas obras. Y estas buenas obras se reflejan en la observancia de la palabra o de su palabra. La palabra de Dios nos muestra el verdadero carácter moral y espiritual que debemos tener en este mundo de pecado. Y como cristianos debemos girar nuestra vida alrededor de estos principios divinos. Obviamente que esto solamente es lícito o agradable a Dios cuando esto viene de un corazón que ha sido regenerado, ha sido lavado por la sangre de Cristo. Viene del corazón de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Porque si no, entonces estos actos, estas buenas obras, no serían mayores que estas obras que los escribas y fariseos hacían constantemente. Claro está, de manera hipócrita, solamente guardando el mandamiento de manera externa, pero sin un cambio interior, es decir, sin la regeneración del corazón, por medio o a través de esa justicia que solo viene de Dios. Y es por ello que para que nuestra justicia pudiese ser mayor que la de los escribas y fariseos, poder cumplir esta parte de lo que el Señor Jesús está enseñando aquí a sus discípulos, nuestro Señor proveyó un camino perfecto a través de su muerte y resurrección para que todos los que por la fe creyéramos en Él y fuésemos justificados gratuitamente. ¿Por qué razón? Porque esto es lo otro que el Señor Jesús quiere decir aquí. No solamente que el Señor Jesús estaba pidiendo a sus discípulos una santidad más profunda y radical que la de los fariseos, que solo es posible por la justicia que viene de Dios, sino que también Él establece una barrera para que nadie piense que puede ser salvo por obras, como pensaban los escribas y fariseos. De aquí que, como escribió alguien, la única rectitud por la cual los pecadores pueden ser justificados es la perfecta rectitud de Dios que es dada a aquellos que creen en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio y todo lo que el Señor hizo al morir en el lugar que los pecadores debíamos ocupar. En la segunda parte de esta enseñanza iniciamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo es la verdadera justicia? Es decir, la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Y decíamos que esta justicia tiene una serie de características. Y en esta segunda parte vimos la primera y segunda características. La primera de ellas, que es una justicia que viene de Dios, proviene de Dios. Solamente Dios, por su gracia, puede darnos esta justicia como un regalo a todo ser humano pecador que responde a esa gracia con arrepentimiento y fe. Y mirábamos una segunda característica, y es que esta justicia o el ser justificados por Dios es una necesidad personal. Todo ser humano tiene la necesidad o necesita ser declarado justo, absuelto, inocente por Dios. ¿Por qué? Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora bien, el día de hoy quiero hablarles de 5 características más. Otra característica bíblica de la verdadera justicia es que
como ya vimos, no se obtiene por hacer buenas obras, ni por guardar la ley. No se obtiene, no se adquiere, no se gana por hacer buenas obras, ni por esforzarse en guardar la ley. Si esto fuera posible, óigalo bien, si esto, las buenas obras y el guardar la ley de Dios fuera posible, sin ser salvo, sin ser un justificado por Dios y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que me acompañen para que leamos juntos lo que nos dice Dios a través del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice aquí? Ningún ser humano, ¿qué dice aquí? Será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley, por hacer buenas obras o por esforzarse por guardar la ley, dice ninguno. Mire, y no soy yo el que escribí esto está en la Biblia. Dice ningún ser humano, ninguno. Así es que ya entienda, por favor. Ningún ser humano será ¿qué? Será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguien escribió y lo traje conmigo: la ley no fue dada para justificar a las personas, sino para darles el conocimiento acerca del pecado y de sus pecados. Óigalo bien. La ley no fue dada por Dios para justificar a las personas, sino para llevarles al conocimiento de lo que es pecado y de sus pecados. Nunca podríamos saber qué es una línea torcida si no conociésemos también la línea recta. La ley es como una línea recta. Cuando los hombres se comparan con ella, ven lo torcido que están. Y dice el mismo autor, la ley es buena. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción o convencimiento de pecado, pero no tiene efecto para salvar del pecado. Como dijo Martín Lutero, la función de la ley no es justificar, no es declarar justo, recto o santo al pecador, sino aterrorizar al pecador. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 11, vemos aquí como el apóstol Pablo cita al profeta Habacuc, un profeta menor, cuando dice al respecto, y que por la ley, ¿qué dice aquí? Ninguno, y que por la ley ninguno, ¿qué? Se justifica para con Dios. Es evidente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, entiéndalo. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo, el que ha sido justo por la fe y no por las obras de la ley, es el que vivirá. Y aquí Pablo está citando al profeta Habacuc, para los que luego anotan para leer en casa, es Habacuc capítulo 2, verso 4. Pablo está citando al profeta Habacuc para mostrar que Dios, óigalo bien, para mostrar que Dios nunca ha justificado a los seres humanos por la ley o a través de cumplir o tratar de cumplir la ley. ¿Sino por qué? Por la fe. Muy bien lo dice cuando dice el justo o el recto por la fe vivirá. En otras palabras, aquellos que han sido contados como justos por la fe, no por las obras, tendrán vida eterna. Y leemos ahí también en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, a modo de conclusión, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué tan bueno se ve usted? Buena pregunta, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan bueno se ve usted? 1 nada, 10 el mejor. ¿Cuánto se pone?
¿Qué tan buena se ve usted? Del 1 al 10. 1 muy malo, 10 muy bueno. Es interesante que las personas por fuera dicen, no, la verdad yo me reconozco malo. Pero por dentro dicen, no, no es cierto. Soy mejor que fulano, soy mejor que sutana, soy mejor que perencejo. No, la verdad, no me veo tan malo. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Concluimos pues que el hacer obras y esforzarse por guardar la ley de Dios como una forma para alcanzar la salvación, el perdón de pecados, la justicia que es de Dios, el ser hecho recto o declarado recto, santo, justo, es un medio inaceptable, óigalo bien, es un medio inaceptable para alcanzar la salvación, el perdón de pecados que Dios ofrece, así ser justo o santo delante de Él. Y como ya hemos visto en estos versos, la verdadera justicia que es de Dios se logra no por obras, sino solamente ¿por qué? Por la fe. Y esta es otra característica bíblica de la verdadera justicia que es de Dios. Se alcanza solamente por la fe. Acompáñenme a lo que el apóstol Pablo tiene que decir a los romanos en el capítulo 1, verso 17. Dice así Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación, ¿qué dice aquí? La justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí la justicia, la palabra justicia, cuando dice la justicia de Dios, es la forma, es el método de cómo Dios declara justo, de cómo Dios declara recto y santo al pecador, de cómo Dios lo absuelve de toda culpa y condenación por causa del pecado cometido. Y dice que se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto de que se revela por fe y para fe? Quiere decir que es por fe desde el principio, desde el inicio hasta el final. Somos salvos, somos justificados por fe, pero también vivimos en ese estado de salvación, en esta vida diaria, en esta tierra, por fe. Como fuimos salvos por fe, también vivimos en esta vida diaria vidas santas, vidas santas. Vivimos en salvación por fe en Dios, el mismo Dios que salva y el mismo Dios que te lleva a perseverar por su gracia, por nuestra fe ejercida en Él, en su poder, en su misericordia, en su fidelidad, en su amor, para ser salvos cada día. En la epístola del apóstol San Pablo a los romanos también, capítulo 3, verso 30, aquí leemos acerca de esta característica de la verdadera justicia que proviene de Dios, que es por fe. Dice, porque Dios es uno y todos decimos amén a esto, ¿sí o no? Y Él justificará, dice, ¿por qué? Por la fe. ¿A quiénes? A los de la circuncisión, a los judíos. Y por medio de la fe, ¿a quiénes? A los de la incircuncisión. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe y solamente por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. ¿Y porque aquí dividen a judíos y a gentiles? Porque para el escritor, que es un judío, Pablo, obviamente el escritor inspirado, el mundo, como todo buen judío, estaba dividido en solo dos tipos de personas. ¿Cuáles eran? Los judíos y los gentiles. De modo que todo el que no era judío era gentil. Ustedes y yo, ¿en qué grupo estamos? ¿Algún judío aquí? No, todos gentiles. O sea, cuando Dios nos dice a través del apóstol Pablo que Él justifica por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, pero también justifica por la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles, ¿qué nos está diciendo? Que a todos los seres humanos los justifica, los declara rectos, justos
inocentes, absueltos de pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No hay otra forma. No hay otro modo. No puedes alcanzar esta justicia verdadera que es de Dios, que es por gracia, que es tu necesidad, tu mayor necesidad, si no has sido salvo, si no has sido salva. No la puedes alcanzar por otro medio, más que por la fe en Cristo Jesús. A modo de conclusión, leemos aquí en la misma epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, verso 28, lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Sin embargo, quizás alguno de los que ha leído la Biblia pueda pensar en este momento: oiga, predicador, pero en la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo leo de nuevo, está en Santiago, capítulo 2, verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí está refiriéndose ¿a quién? A Abraham, que fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿se acuerdan? Y después continúa hablando de Rahab, la ramera de Jericó. ¿Qué significa esto? Esto no significa en ningún momento que Abraham fuese justificado por la fe delante de Dios para ser justo, para ser recto, delante de Dios, por medio de las obras. Ya Abraham, varios capítulos antes, 5 o 6 capítulos antes de que ofreciese a su hijo Isaac en holocausto, ya se nos dice que había sido ¿qué? Justificado por la fe, primeramente. Segundo, no es que Abraham fuese justificado por la fe con las obras. Él fue justificado con la fe para con Dios. Él fue declarado por Dios un hombre justo, un hombre recto. Pero él fue justificado para los hombres por medio de las obras. Los hombres daban testimonio de él, de que era un hombre recto, de que era un hombre santo, de que era un hombre justo, de que era un amigo de Dios. ¿Por qué? Por sus obras. En otras palabras, estas obras que eran fruto de su fe, estas obras que eran evidencia de su fe, fue lo que justificó a Abraham, pero no delante de Dios, porque él ya había sido justificado por Dios por la fe, sino delante de los hombres. De modo que lo que leemos aquí en Santiago capítulo 2, verso 24, no significa que seamos salvos por buenas obras, más la fe, o por buenas obras solamente, sino más bien somos salvos por esa clase de fe que va acompañada de buenas obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. La fe sin obras es muerta. Somos salvos por fe. Somos justificados por Dios por fe. Pero esa fe que salva, esa fe que justifica, esa fe en Dios, esa fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, esa fe va acompañada de obras que nos justifican delante de los hombres, o que llevan a los hombres a declararnos hombres rectos, hombres santos, hombres justos. Y no solo hombres rectos, mujeres rectas, mujeres santas y mujeres justas. ¿Sí queda claro? Yo quiero decirle que esto no contradice lo que Santiago dice en su epístola, o Jacobo, no contradice lo que Dios dice por medio del apóstol Pablo, de que somos salvos y solamente salvos por la fe. Porque el hombre que ha sido salvo por la fe y solamente por la fe, ese hombre va a actuar
Ese hombre no se va a quedar pasivo, ese hombre va a actuar, va a obrar. Tiene la fe que salva, y esa fe que salva es la fe que obra por amor a Dios y por amor a las almas. Amén. Yo quiero decirles que otra característica bíblica de esta verdadera justicia es que esa fe no está depositada en una oración. Esa fe no está depositada en la gracia, en el regalo, en el favor inmerecido de Dios. Esa fe tiene que estar centrada ¿en quién? En Dios. En el Dios que salva. En el Dios que oye nuestro ruego, en el Dios que oye nuestra súplica, en el Dios que ve nuestro corazón contrito y humillado, en el Dios que envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí, en el Dios contra quien hemos pecado, en el Dios a quien tanto hemos ofendido, en el Dios a quien le hemos provocado mucho dolor en su corazón a lo largo de tantos años de vivir pecando y a la vez, como si fuera poco, justificándonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, cada día. Y dale con el engaño. Hasta que tristemente hay personas que se ponen tan lejos de la redención. Y no estoy diciendo que Dios no los pueda salvar, pero se alejan tanto de la redención. En ese autoengaño, en ese esfuerzo por justificarse a sí mismos. Porque no quieren reconocer que lo que tienen es buenitis. Buenitis. Se ven buenos, se ven buenas. ¿Por qué? Porque se justifican a sí mismos delante de los hombres y de Dios. Esa fe tiene que estar puesta en Dios. Tiene que estar puesta en Jesús. Y esa es la otra característica bíblica de la verdadera justicia. Y para comprobar esto, por favor, acompáñenme a la epístola del apóstol San Pablo, capítulo 3, verso 21 y 22. Dijimos que íbamos a ver el fundamento bíblico de las características de la justicia verdadera. ¿Qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo ahí en su epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 21 y 22? Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué dice aquí? Se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe. Y aquí ya ampliamos el concepto. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. No por medio de la fe en que un día hice una oración de aceptar a Cristo y lloré y sentí un calorcito y sentí un fuego y me pusieron las manos en la frente y me caí, casi me rompo la cabeza, pero me caí, etcétera, etcétera, etcétera. No por medio de la fe en eso. No por medio de la fe en la gracia, sino por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Punto. La característica de esta fe es fe en Jesucristo. Allá por el año 1750, Adam Clarke escribió, pero ahora el Evangelio muestra que el método de Dios para salvar a los pecadores es por Cristo Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación nos dicen que el método de Dios, el único método para salvar a los pecadores es por medio de Cristo Jesús, mediante la misericordia o mediante su misericordia, aparte de la ley. El método de Dios para salvar a los pecadores queda establecido que no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y quizás alguno se pregunte, oiga, predicador, ¿qué es eso de tener fe en Jesucristo para justicia? Yo quiero decirte que tener fe en Jesucristo es confiar plenamente. Es confiar totalmente, primeramente, en la persona de Jesús. En la persona de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Segundo, es confiar plenamente y totalmente en la verdad de toda su enseñanza. Confiar plenamente en la verdad de todas las enseñanzas de Jesús. Y tercero, es confiar plenamente y totalmente en la obra redentora por todos los pecadores que Jesús realizó al morir y resucitar al tercer día.
Eso es tener fe en Jesucristo. Es confiar en la persona de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es confiar en la verdad de todas sus enseñanzas y en la obra redentora por todos los pecadores que Él realizó o llevó a cabo al morir y al resucitar al tercer día. Y esto es para todos los que creen en Él. Esta justicia que es por la fe en Cristo Jesús es para todos, óigalo bien. Ya lo decíamos, es para todos los que creen en Él, nos dice aquí Dios a través del apóstol Pablo en esta epístola a los Romanos. Es para todos los que creen en Él. En otras palabras, no está restringido a un pueblo en particular, como sucedía con los privilegios de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los únicos que podían gozar de los privilegios de la ley? Pues los israelitas. Pero esa justicia que es de Dios, que viene por medio de la fe en Cristo Jesús, que es por gracia, ya no está restringida a ningún pueblo como los privilegios de la ley, sino que es para toda la humanidad. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 38 y 39, leemos como parte de ese evangelio de las buenas nuevas que se predicaba en ese entonces y que debemos seguir predicando. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, que por medio de Jesús, se os anuncia que perdón de pecados. Y de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Jesús. Esas son las buenas nuevas. En Jesús es justificado todo aquel que cree. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, se nos dice algo maravilloso, algo increíble primeramente y maravilloso. Al que no conoció pecado, a Jesús, el justo, el inocente, fíjese. Al que no conoció pecado, al inocente, Jesús, dice que Dios por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios trató en la cruz del Calvario a Jesucristo, al que nunca hizo pecado, como si hubiese sido un pecador, siendo Él justo y siendo Él inocente. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, los que debimos haber sufrido ese castigo, fuésemos ¿qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuésemos justificados por Dios. Declarados rectos, justos, santos, absueltos de toda culpa y de toda condenación. Inocentes. ¿En quién? En Él. En Jesús. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesús. Igualmente pueden leer en sus casas, para los que anotan, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Capítulo 6, verso 11. Amados, de modo que después de leer todo esto y meditar todo esto y creer todo esto que hemos leído de la palabra de Dios, es así como toda persona que ha sido justificada por Dios y no por sí misma, por sus obras, sus méritos personales o por los hombres, dice: yo hice todo el pecar y Jesús hizo toda la salvación. Yo no hice otra cosa más que pecar y Jesús no hizo otra cosa más que salvarme. Y esto yo quiero decirles, como escribía alguien, excluye toda posibilidad de autoayuda, de automejoría y salvación propia.
lo cual es imposible, lo cual es un engaño del diablo. Y mira solo a Cristo como su Salvador. Y dice juntamente con el escritor de este poema, que es Augusto Toplady: no traigo precio en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Desnudo, a ti vengo por vestido. Impotente, en tu gracia solo espero. Inmundo, a la fuente corro. Lávame, Salvador, o muero. Y ojalá que todas las personas aquí y en cualquier lugar donde esta enseñanza sea vista o sea escuchada, ojalá que todas las personas pudieran decir como Augusto Toplady: no traigo precio en mi mano, no tengo nada que ofrecerte, no traigo precio en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Desnudo, ante ti vengo por vestido. Impotente, tu gracia solo espero. Inmundo, a la fuente corro. Lávame, Salvador, o muero. Otra característica bíblica de la verdadera justicia es que es por la fe y por la fe en Jesucristo, porque es Él quien derramó, y solo Él, óigalo bien, quien derramó su sangre al morir en la cruz del Calvario para hacernos justos, para hacernos rectos delante de Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 8 y 9, leemos al respecto de esta característica de la verdadera justicia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice aquí? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados ¿en qué? En su sangre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, ¿seremos qué? Seremos salvos de la ira. Amados, si nos preguntamos por qué Dios nos amó, siendo aún pecadores, enemigos de Dios de manera consciente y voluntaria, creo que la respuesta la podemos encontrar en lo que Dios es, o en cómo es Dios solamente. En que Dios es un Dios soberano que decidió amarnos a pesar de que éramos sus enemigos, a pesar de que le ofendíamos, le lastimábamos, le provocábamos dolor en nuestro corazón. Porque además de ser un Dios soberano, es un Dios lleno de amor. Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Era amor, es amor y seguirá siendo amor. Y porque Dios es misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque si somos honestos, no había nada en nosotros que pudiese producir tanto amor al grado de que Dios enviara a su Hijo Jesús, el justo, a morir por nosotros en nuestro lugar, los injustos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Exacto. Y si dejamos que esta verdad penetre en nuestros corazones, a través de meditarla, vamos a terminar de rodillas delante de Dios diciéndole: gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Gracias por tanto amor inmerecido. Lo menos que puedo hacer es, después de que me has amado primero, amarte a ti. Amarte a ti, amarte solo a ti, Señor. Y arrepentirme de todos mis pecados. Confesarte mis pecados, apartándome de ellos y suplicarte misericordia. ¿Para qué? Para ser un justo, un recto delante de ti. Por esa justicia que por tu gracia, por la fe que es en Cristo Jesús, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora tú me das una justicia que, fíjate bien, cuando meditamos el precio que tiene
la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, vemos cómo las obras o cualquier cosa buena o cualquier mérito personal, mira, queda como basura, queda como nada. Y hasta es ridículo quererse justificar a uno mismo a través de estas cosas, cuando la verdadera justicia, la que es de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo, por la sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cómo ven? A la verdad hasta considero ridículo querer justificarse a uno mismo por medio de la justicia propia, que es por las obras o cualquier tipo de obras o méritos personales, cuando la justicia que proviene de Dios, la única justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, y ahora entendemos por qué es mayor que la de los escribas y fariseos, porque viene de Dios, no de carne, porque es divina, no viene de carne. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe en Jesucristo y la sangre derramada de Jesucristo. Óigalo bien, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando debió haber sido nuestra sangre la que fue derramada, no para nuestra justificación, sino por causa de nuestros pecados. ¿Sí se entiende? Alguien escribió el costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario es lo que nos hace justos delante de Dios. Óigalo bien. El costo enorme, o al costo enorme, como queramos traducirla, al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario, es que hemos sido contados como justos por Dios. No menosprecies la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo, por esa sangre derramada, por obras que son como trapos de inmundicia, como vamos a ver más adelante. Obras que son como trapos de inmundicia, y lo que es peor, no justifican realmente. Nunca lo van a poder hacer. No te engañes, no te engañes. Y no menosprecies la sangre de Cristo. Fue derramada por ti para justificarte. Y acercándonos ya al fin, podemos decir que otra característica bíblica de esta verdadera justicia de Dios es que no solo se obtiene por la fe en Jesucristo, quien derramó su sangre al morir en la cruz, sino que se obtiene a través de esa resurrección gloriosa con poder para nuestra justificación. Y es Dios mismo quien, a través del apóstol Pablo, quien lo dice también en su carta, en su epístola a los Romanos, capítulo 4, 25, con respecto a esta característica. Dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. ¿Y qué dice aquí? Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió en la cruz y derramó su sangre para que Dios pudiese perdonar nuestros pecados, por cuanto Él estaba llevando sobre Él el castigo que nosotros merecíamos llevar. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Pero no solo fue entregado a morir en la cruz y derramó su sangre en esa cruz. Él fue resucitado por Dios con poder. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Jesús fue resucitado para que pudiéramos tener la más absoluta seguridad de que la muerte de Cristo había cumplido la finalidad por la cual se había realizado. Es decir, hacernos justos, hacernos rectos delante de Dios. Óigalo bien. Jesús fue resucitado para que pudiéramos tener la más absoluta seguridad de que la muerte de Cristo había cumplido
la finalidad por la cual se había realizado, es decir, para hacernos justos, rectos delante de Dios, para nuestra absolución. Quiero decirles que la resurrección de Jesús suministra o nos da la prueba definitiva de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros para declararnos justos, rectos, puros, santos delante de Él. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 17, el apóstol Pablo nos dice al respecto de la resurrección para nuestra justificación. Y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe es qué? Es vana. ¿Y qué dice aquí? Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay justicia verdadera de parte de Dios. No hay. No puede haber rectitud. Aunque haya muerto y haya derramado su sangre en la cruz, si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿qué dice aquí? Vuestra confianza en Él como tu único y suficiente Salvador es vana. Vuestra confianza en su sacrificio expiatorio es vana si no resucitó de entre los muertos. Y aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no resucitó de los muertos, entonces existe la posibilidad de que haya sido crucificado como uno de los miles que fueron crucificados en ese mismo Gólgota. Así de sencillo. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces existe la posibilidad de que también haya sido crucificado justamente. Haya sido crucificado por causa de sus pecados y no de los nuestros. Y si es así, si Él no resucitó y fue crucificado como uno más, y fue crucificado por causa de sus pecados y no los nuestros, entonces no fue nuestro Salvador. No fue nuestro Salvador. No existe un Salvador en el cual ejercer fe, ejercer confianza. Por tanto, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios que su tumba está vacía. Gloria a Dios que Él sí resucitó con poder, con el poder de Dios y su propio poder al tercer día. ¿Para qué? Primeramente para nuestra justificación, pero también para poder cumplir esa preciosa promesa que Él nos hizo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y finalizo diciendo, esta justicia verdadera, con estos fundamentos bíblicos, esta justicia que solo procede de Dios, porque Dios es el que justifica, el único que puede justificar, porque contra Él hemos pecado. Esta justicia que es por gracia, esta justicia que es una necesidad personal, es decir, de cada individuo, pero a la vez es una necesidad de todo ser humano sin excepción. Esta justicia que solamente es por la fe en Cristo Jesús y no por las buenas obras o por esforzarnos en guardar la ley. Esta justicia que es solo por la fe y fe en Cristo Jesús. Esta justicia que está a disposición de todos y no a un grupo privilegiado. Esta justicia que Dios nos da porque nos amó. Esta justicia que es al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario. Esta justicia que es porque Jesús no solamente murió, no solamente fue entregado por nuestras transgresiones, sino que resucitó para nuestra justificación. Esta justicia es la única que libra de la ira de Dios. Es la única que libra de la ira de Dios. Ya lo leímos anteriormente en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 9, cuando dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira. Pero no solo esta justicia es la única que nos salva de la ira de Dios, es la única que nos libra de la condenación eterna. En el Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 18 leemos lo que hemos leído tantas veces, pero es necesario creer para ya dejar a un lado la justicia propia y buscar la justicia que solamente se encuentra en Dios o viene de Dios.
Esa justicia que nos libra, la única que nos libra de la condenación. ¿Qué dice? El que en él cree, ¿qué dice aquí? No es condenado. El que en él cree, el que cree en Jesús y es salvo por la fe, viene a ser justificado por la fe en él. ¿No es qué? No es condenado. No es condenado. En la epístola también del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 1, ¿qué podemos leer ahí? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? O Dios a través del apóstol Pablo. Ahora pues, ¿qué dice aquí? Ninguna condenación hay para quién. Para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que hicieron una oración de aceptar a Cristo y andan conforme a la carne, igual que antes. No. Para los que están en Cristo, para los que permanecen en Cristo, como el pez permanece en el agua. Para los que están en continua comunión en Cristo o con Cristo. Para los que viven en una relación íntima, personal, de amistad con Cristo Jesús cada día. Y por eso no andan conforme a la carne, sino que, ¿conforme a quién? Conforme al Espíritu. Para estas personas que han sido justificadas por Dios por medio de la fe en Cristo y que están en Cristo, una permanencia continua en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Ninguna condenación hay. Y en Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 33, dice lo siguiente. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero mire lo que dice el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Obviamente que se lee aquí a los escogidos de Dios. Nadie. La respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Pero no solo eso. Es solamente esta justicia que proviene de Dios y que tiene todas estas características bíblicas que hemos descrito, la que no solamente nos libra de la ira de Dios, nos libra de la condenación eterna, sino que también es la única que nos da derecho, oiga bien, a una herencia y a reclamar las promesas de Dios. ¿Cuánta gente anda ahí pactando y haciendo todo, confesando, reclamando las promesas de Dios, pero no tienen la justicia que es de Dios por la fe en Cristo, por la sangre derramada en la cruz y porque Jesús resucitó, sino la justicia propia? Por eso no obtienen nada. Y luego van con sus líderes y dicen, pastores, que yo pacté, yo hice esto, yo hice lo que usted me dijo, pero no, las promesas no vienen a mí. Y el pastor le dice, pues ahí está en la Biblia, ¿sí o no? Sí. ¿Y Dios es mentiroso o es fiel? No, es fiel, entonces la culpa es suya. Porque usted no tiene fe. No, espéreme. Ciertamente no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque no ha nacido de nuevo. No tiene fe, ¿por qué? Porque nunca se ha convertido a Dios. No tiene fe, ¿por qué? Porque no tiene la justicia verdadera que es de Dios. Por ahí tiene que comenzar la gente. Si después quiere reclamar promesas y el derecho a una herencia en los cielos. Acompáñenme a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, verso 7. ¿Qué nos dice Dios a través de San Pablo? En su carta o su epístola a Tito, capítulo 3, verso 7, dice, para que, ¿qué dice aquí? Justificados, ¿por qué? Por su gracia. No dice por obras, no dice por méritos. Para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Promesas aquí, bendiciones aquí, y al morir, una vida eterna con Dios en los cielos, con delicias a su diestra para siempre. Cerremos nuestros ojos.
cerremos nuestros ojos para meditar en lo vano que es confiar en nuestra justicia. ¿Por qué? Porque eso nunca nos va a llevar a ser rectos, a ser justos, a ser santos delante de Dios. Solamente nos van a llevar ¿a qué? A vernos buenos. Y al vernos buenos, y más buenos cada día, y más buenos que otros, caemos en ese autoengaño del diablo. O en ese autoengaño a donde el diablo nos lleva. Por no querer convertirnos a Dios. Por no querer venir a Dios con un corazón arrepentido y ejercer fe en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y en que Él, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, nos lava, nos limpia de todo pecado. Pero también al resucitar para nuestra justificación. Qué triste es que estando esta justicia de Dios, que proviene de Dios, esta justicia verdadera, a disposición de todos, por gracia, como un regalo de parte de Dios a todos, como un favor inmerecido, hayan personas aquí y en muchos lugares que por menospreciar esta justicia y amar la justicia propia, no vayan a entrar en el reino de los cielos. No es porque Dios los haya predestinado para perdición, no. Es porque ellos, de manera consciente y voluntaria, han escogido rechazar la justicia que es de Dios para amar, abrazar, aferrarse a esa justicia propia que no hace otra cosa más que hacerlos verse buenos y buenas. Ojalá que las personas que aquí no han sido justificadas aún por Dios, porque no han querido ciertamente, porque Dios está deseoso de hacerlo, puedan decir: yo hice todo el pecar, Jesús hizo toda la salvación. Yo hice todo el pecar, Jesús hizo toda la salvación. Y puedan decir como Augustus Toplady: no traigo precio en mi mano. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Solo a tu cruz me aferro. Desnudo, sin obras, sin méritos, sin justicia propia alguna, desnudo de todo eso. A ti vengo por vestido, por vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes, que se obtienen por medio de tu justicia divina. Impotente, consciente de que no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo. En tu gracia solo espero. Inmundo por causa de mi maldad, de mis pecados, con que te he ofendido y te he lastimado. A la fuente de la salvación corro. Lávame con tu sangre, Salvador, o muero. Ojalá que muchos dijeran esto. Y lo pudieran decir no delante de la presencia de los hombres, para verse aún más buenos, o para que los seres humanos los consideren aún más buenos, sino delante de la presencia de Dios, a solas con Dios. A solas con Dios, para que Dios, el Dios de amor y misericordia que puede y quiere salvar, oiga esa súplica, oiga ese ruego, y Él te haga justo, Él te haga recto, con esa justicia que solo viene de Dios, con esa justicia que libra de la ira venidera, con esa justicia que libra de la condenación eterna y te da derecho a una herencia, a heredar las promesas y las bendiciones en la tierra y una vida eterna en el cielo con Dios. Ojalá puedas meditar en esto. Y como decía en la reunión anterior, que no sean estas palabras como la semilla que cayó en el camino y fue pisoteada, es decir,
fue menospreciada porque te creíste muy bueno, muy buena, no necesitado de la justicia divina, de la justicia verdadera. Que no sea como la semilla que cayó en la tierra, que vinieron las aves y se la comieron. Que esto no es más que una figura del diablo que viene y de inmediato te quita la palabra, te distrae, te da argumentos en contra, te lleva a justificarte, a verte bueno y buena. No necesitado, no necesitada de la justicia divina. ¿Para qué? Para que te pierdas, para que no seas salvo, para que no seas salva, para que te condenes eternamente en el infierno. Ojalá es mi ruego, ojalá es mi oración, que busques la justicia de Dios y seas salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Padre, yo ruego que esto sea una realidad en todos aquellos que aún no se convierten a Dios, porque están confiados, porque están confiando en su propia justicia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.